Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues puedes imaginar, con sueño. Pero, no, bien, un año interesante. Bueno, interesante, lleno de desafíos y cosas que me tienen totalmente ocupado. Me alegro. Los mercados, ¿mejor esta semana que la semana pasada? ¿Crees que hemos tocado el suelo, que hemos visto lo peor? ¿Ves alguna oportunidad de compra? ¿Es mejor estar en liquidez? ¿Qué palpitaciones tienes? Bueno, como sabes, siempre eso depende un poco del perfil, del estilo, ¿no? Es decir, un inversor muy agresivo, pues seguramente ha tenido invitaciones, y uno más conservador, pues debería esperar, porque sobre todo en Europa el deterioro ha sido importante. Hay que darse cuenta que, curiosamente, el inversor agresivo es el que va a comprar en los momentos más delicados. Es decir, es muy agresivo porque está muy dispuesto a equivocarse, vamos a decirlo así. Pero, curiosamente, es el inversor que menos va a perder cuando se equivoque. ¿Por qué? Porque está comprando en las zonas de soporte más importantes. El mercado americano, a diferencia de Europa, no ha perdido las zonas clave. No las ha perdido, es así. La zona 1800 del S&P 500 es la que confirmaría lo que Europa sí ha hecho, un deterioro muy potente. Pero en Europa también hay soportes. Si nos fijamos, por ejemplo, en un Eurostoxx 50 con dividendo y ampliación ajustada, un total return, veremos que la semana pasada hemos alcanzado el mínimo de la corrección de septiembre de 2014. Ese es el último mínimo que hace el mercado en su secuencia de máximos y mínimos crecientes, que empieza en 2009, si tú quieres, o 2012. O sea, el último mínimo en tendencia, el último mínimo de ciclo. Luego hemos visto mínimos y máximos decrecientes, pero no son, digamos que no han perdido los mínimos de ciclo, y por tanto, en lo que sería la estructura principal, pese a esa caída de cerca del 30%, podemos decir que en Europa no se ha roto la estructura. Es decir, se ha complicado, se ha deteriorado mucho, pero no tenemos un mercado que no sea alcista en el ciclo que viene de 2012. Tenemos un mercado bajista desde máximos de 2015, eso sí es cierto. Pero a veces se combinan tendencias bajistas importantes con grandes tendencias alcistas. Nosotros seguimos pensando que eso puede ser así. Y de hecho, por ejemplo, el viernes recomendamos comprar Telefónica, pero fue muy agresivo. Hemos comprado el S&P 500, también es agresivo. Necesitamos, para una mejora, que el S&P rompa la zona 1950. Yo creo que ahí es un punto donde sí podemos empezar a ver una mejora de verdad del mercado y un alejamiento de Europa de esas zonas de soporte crítico. Vamos a ir con los oyentes y con ellos vamos a intentar ir planteando los valores que a ellos les interesan. Empezamos por Carlos de Madrid. Buenos días, Carlos. Sí, hola, buenos días. Dígame usted. Ante todo, felicidades por su programa. A usted, deseaba gracias. preguntarle al asesor si tenemos alguna noticia sobre IAG, porque el petróleo está muy bajo y es una fuente de gasto para IAG enorme y no sé realmente qué es lo que está pasando. A ver si me podía dar soporte y resistencia. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias. A ver. Bueno, hay quien se sorprende de que las aerolíneas no hayan subido más después del proceso bajista de crudo tan profundo que hemos tenido, sobre todo el año pasado, ¿no? Hay que darse cuenta de que IAG subió mucho en años anteriores. De alguna manera es probable que el mercado ya estuviera descontando esto. Y por otro lado, también hay que saber que este tipo de compañías suelen cubrir con derivados su exposición al petróleo. Entonces pueden pasar muchos meses mientras no vencen todos esos derivados, en los cuales su cuenta de resultados no se ve afectada por ese descenso adicional de los precios del crudo, porque están cubiertos, porque la compañía lo que quiere es asegurarse sus márgenes y, por tanto, no hay incremento en los márgenes. Al menos eso es lo que podría explicar lo que está pasando. A nivel soportes, IAG ha roto los mínimos del verano del año pasado. Eso es un deterioro, y un deterioro profundo. Pero si nos fijamos en el gráfico, no en el caso español, sino en el que deberíamos tomar para este tipo de compañía, que es el gráfico que cotiza en Londres, de la compañía cotizando en Londres, con el ajuste, por tanto, que hay que hacer libra-euro, veremos que justamente los mínimos de 6 euros corresponden con los mínimos de 2015, y por tanto con la zona que separa la ruptura del cambio, o sea, la ruptura de una tendencia lateral de muchos meses, de 2015, que derivaría en tendencia bajista. Si perdemos, por tanto, la zona de 6 euros, tenemos un deterioro importante en tendencia. Algo como lo que hemos visto en Europa, pero que no hemos visto en Estados Unidos y que no hemos visto en IAG si tenemos en cuenta la cotización en Londres, que yo pienso que es la que hay que tomar para la compañía. Nos vamos con Antonio de Valencia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted qué tal? Muy bien. ¿De sus valores? ¿Qué me dice? Sí, mire, quería preguntar, por ejemplo, que Siemens quería cerrar una operación de compra sobre Gamesa. Y entonces, si esta operación se cerrara,
el valor de la acción, la ventaja que iría para el comprador o para el vendedor. En este caso sería, el vendedor sería Gamesa y el comprador Siemens. La acción, ¿cuál sería? Gracias, muy amable. A ver, Carlos, ¿qué le podemos decir? Dependerá del precio, ¿no? Es decir, si tenemos la sorpresa y hubiera una compra por parte de Siemens a un precio inferior al actual, lógicamente el perjudicado sería Gamesa, o el accionista de Gamesa, no Gamesa misma, porque a lo mejor a Gamesa le interesa. Es decir, tampoco conozco los detalles de esta operación, no sé si no sé si es que una compra total de la compañía o es una entrada en el capital como socio de referencia, y por tanto al final a lo mejor a la compañía le interesa que Siemens tome un buen paquete y lo haga a un precio razonable. Es difícil saber qué tipo de reacciones vamos a ver sin conocer muchos detalles. Y en última instancia, como digo, depende de las condiciones de esta operación y del precio que esa operación suponga para el accionista. Muy bien. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía, si lo prefiere, consultoriocapital@intereconomia.com. ¿Cómo ves Técnicas Reunidas, Carlos? Mira, Técnicas Reunidas es lo que podemos llamar ahora mismo una caída libre. Entonces, no se puede ver de otra manera, ¿no? Es difícil ver bien un título que cae un 50% en unos cuantos meses. A mí, ayer precisamente en el Confidencial, con mi vídeo diario, yo hablaba del título. O sea, es un valor que, desde un punto de vista técnico, no ha hecho nada que no cupiera esperar a medida que se ha ido deteriorando. El año pasado, con la pérdida de los 40, ya produjo una señal de venta. Con el 42 ya había producido una pequeña señal de venta muy agresiva. Y luego eso ha ido haciéndose máximas patentes. Este año, por ejemplo, finales del año pasado, por ejemplo, con la pérdida del 37, otra señal de venta. Estos días atrás, con la pérdida del 31, otra señal de venta. Cada una en un plazo diferente, mayor, más amplio, convirtiendo un deterioro de corto plazo en un deterioro más y más profundo. Vamos a lo que hablábamos al principio. El inversor conservador, el que tarda más en tomar sus decisiones, el que se mueve menos, cuando se mueve, ha tenido un deterioro más grande. Y necesita que haya movimientos más potentes del precio para que esas acciones tengan sentido, esas acciones de trading activo, al final de gestión de la posición, teniendo en cuenta pues el momento de mercado de los valores. La verdad es que con la pérdida de los 31,70 o así, el deterioro era muy grande. Luego hemos visto también la caída del 29, otro soporte. Y si yo me voy a los gráficos y digo, bueno, ¿dónde está en teoría un nivel en el cual los precios me ofrezcan apoyo? Pues está en 18. Hasta 18 no hay nada. Lo cual no quiere decir que tenga que llegar a 18, porque el mercado siempre puede fabricar un soporte nuevo. Pero no tenemos nada. Hay un nivel de apoyo potencial en la zona de 20, pero a mí me parece que no es suficientemente potente. Y antes de ese nivel, desde luego, no buscaría nada. Entre 18 y 20 habrá que empezar a mirarse con más cariño a la compañía, pero bueno, hay muchas cosas castigadas y ir a comprar la que cae de esta manera quizá no sea lo más sensato. ¿Tú qué comprarías ahora? Mira, yo quizás si tuviera que comprar ahora, compraría índice, porque es la inercia que de forma natural yo tengo cuando me intento anticipar a un cambio de tendencia, porque lo que tenemos es una tendencia bajista a nivel general en Europa. Yo probablemente me esperaría al tipo de cierre semanal que tengamos. Si tenemos un cierre semanal en esta altura, tendríamos una vela potencialmente alcista a 2 semanas en Eurostoxx, gracias al hueco, y en IBEX, gracias al hueco alcista que dejamos el lunes. Ese hueco no se puede cerrar, no se debe cerrar, y cualquier operación debe estar vinculada a ese hueco y a los mínimos de la semana pasada. Yo empezaría comprando índice, hay muchos DFs que están muy bien, y luego hay títulos concretos. Por ejemplo, nosotros ayer recomendamos Airbus, el viernes recomendamos Telefónica, pero después de una subida del 5%, pues ya para mí ya no es lo mismo. Entonces, ahora mismo con tendencias bajistas de corto plazo que no han cambiado, lo que tenemos es un rebote, o se compra muy en el momento exacto, o es mejor esperar correcciones. Entonces, si tuviéramos algún tipo de corrección del 3-4% en Telefónica, volveríamos a tener la oportunidad. Si no, pues ya digo, buscaría el índice y no antes del cierre semanal, siempre que no nos movamos mucho donde estamos ahora. ¿Y comprarías, por ejemplo, petróleo? Es una buena pregunta, ¿eh? Pues mira, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Quizá no lo haría aquí. Intentaría buscar un movimiento hacia la zona de 25 o 27 como para posicionarme bien, pero nosotros ya el jueves pasado en el Confidencial publicamos un vídeo comentando que en la zona de 26 se podía producir un suelo. Luego hemos visto un rebote muy potente en las 2 sesiones posteriores. La vela de ayer es de rechazo y parece indicar que puede haber un poco más de ajuste, pero
igual que la bolsa a nivel europeo tiene unos soportes interesantes, todavía, pese a toda la caída y toda la gran complicación que tiene, evidentemente el crudo los ofrece también. En esta zona de 26, 27 tiene su canal bajista de medio plazo. Entonces, si tú me dices, ¿comprarías? Pues si estoy dispuesto a asumir un stop por debajo de 26 en cierre semanal, compraría. Ahora, no compraría para vender a 2 días, es decir, ese movimiento de 26 a 31 no me vale. Si no soy capaz de ir a buscar un rebote hacia la zona de 40, como mínimo, y eso significa pues varias semanas o varios meses de posición abierta, no es interesante, porque estoy asumiendo un riesgo muy fuerte para el tipo de stop que tengo que tomar. Así que lo haría, pero intentando anticiparme y pensando en que, bueno, voy a hacer un trade largo. Lo cual quiere decir que en la mayoría de los casos, la mayoría es un 60%, me voy a equivocar. Es decir, puedo comprar, que el mercado me dé la razón, se produzca cierto rebote, no se alcancen mis objetivos y al final tengo una pérdida. Esto puede pasar perfectamente. Pero si no somos capaces de alargar el trade y justificar con un movimiento muy importante del precio el amplio stop que pide valor, lo que acabamos es entrando en sistemas que asumen más riesgo del objetivo que toman y por tanto con esperanza matemática negativa a la larga. ¿Y por ejemplo comprarías oro? No, oro ya no. Nosotros hemos comprado oro en la zona de 1090 a 1100 y bueno, me parece que tiempo ha habido. Se ha mejorado mucho y la ruptura del 1190 1200 plantea un suelo medio plazo, pero a mí me cuesta comprar un 15% por encima de donde mi forma de acercarme a los mercados pues indicaba. Si soy un comprador a muy largo plazo y estoy dispuesto a asumir un stop por debajo del mínimo, y el mínimo está muy abajo, porque hay que darse cuenta que es 1050, y antes de 1050 no habría nada, bueno, tengo un patrón. Entonces podría decir sí, pero sí siempre que yo vaya a ir a buscar un movimiento hacia 1500. O sea, a pasarme un par de años con el oro en la cartera. Si eso es así, la ventana está abierta. Muy bien. Y por ejemplo, dentro del sector bancario, ¿lo descartarías totalmente? Yo nunca descarto nada totalmente. Pienso que descartar algo totalmente implica no ponerse en la piel del tipo de riesgo que uno puede estar dispuesto a tomar. Ahora, evidentemente es para inversores que buscan activos muy muy castigados, con ecuaciones con beneficio muy potente por delante si uno consigue encontrar un suelo, meses vista, y con alta probabilidad de que los stops salten. Entonces, si se hace algo, tiene que ser bien con muy poco capital en algún título concreto y stops laxos, o bien sabiendo que las fiabilidades de las ecuaciones riesgo-beneficio pues son bajas porque el deterioro es muy potente. No hay todavía figura de vuelta. Por ejemplo, para tener una mejora que se puede ver, necesitamos que el BBVA rompa 6 euros. Eso podría ser una ventana, pero claro, ¿dónde está el stop? Por debajo de 5.30. Muy bien. 915331851 consultoriocapital@intereconomia.com. Nos escribe Maribel Sánchez y nos pregunta por Acciona compradas a 67,80 y por Amadeus a 38 euros. ¿Mantengo? Bueno, yo... Están pérdidas, por lo que veo. Sí. Debería dar un poco igual, en la medida en que al final el precio donde yo he comprado no altera el estado técnico. Es decir, si yo tengo un título a 63, a 73 o a 79, la compañía sigue siendo la misma. Por fundamentales y por técnico, es la misma. Por tanto, mis argumentos no deberían cambiar. Lo que sí es verdad es que soportar pérdidas es duro y que seguramente ya alguien que no quiere soportar pérdidas ya debería haber cerrado. La pérdida del nivel 74 euros en Acciona fue definitiva desde un punto de vista técnico. No permitía una posición de trading y advertía la posibilidad de una caída hacia la zona de 61. No hemos llegado a 61, nos hemos quedado a 62. No ha tocado exactamente el soporte, pero la zona de 61-63 es un soporte importante. Yo, habiendo aguantado hasta la zona de soporte, pues no vendería. Me tomaría el próximo nivel de soporte, que es 61, y me diría a mí mismo, bueno, si pierdo los 61, tengo que hacer algo. No puedo estar siempre contra el mercado, ¿no? Hasta aquí hay que decir que es una corrección normal dentro de una tendencia alcista de orden superior. Es el primer mínimo creciente que genera un movimiento que rompe máximo previo y por tanto genera tendencia desde el suelo de 2013.
Es decir, sería el nivel un poco análogo al del Eurostoxx del que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, la zona que realmente delimitaría un cambio de tendencia principal. Pero claro, hay que darse cuenta que el valor cae de 80 a 62 y esas cosas no cambian. Entonces, si trabajamos ese tipo de tendencias, asumimos riesgos monetarios bastante fuertes. No riesgos de compañía, porque en realidad la compañía sigue siendo la misma, no le ha cambiado nada y ni siquiera su aspecto gráfico en el proceso de fondo, que es el que podríamos ligar a los cambios fundamentales, ha variado. Vamos con el siguiente de los oyentes. El nombre Agustín de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, por favor, con el analista, a ver qué opina de Acerinos, Inditex y Día. Compradas, a ver si las... ¿Compradas y con pérdidas o compradas y con ganancias? De momento a la par. A la par. Más o menos a la par, Muy bien. en las tres, vamos. Muy bien, pues le ayudamos a Agustín, que tenga suerte. Vale, gracias. Adiós. A ver, Carlos. Bueno, yo le digo a Agustín que si está a la par y se ha sentido mal, que al final muchas veces hay que tomar las decisiones emocionalmente, es decir, pero cuando se puede, ¿no? Es decir, yo he comprado, o sea, Acerinox ha pasado de 7 a 10 y estoy a la par. Quiere decir que ha aguantado una caída del 10 a 7, que es del 30%. Y no en mucho tiempo, cuestión de 3 semanas. Eso, encajarlo no es fácil en la vida diaria. No pensar en ello, menos. Si él se ha sentido mal, debería cerrar su posición. Pero no porque esté bien o mal tomada, es porque no es para él. Porque si tú te sientes mal es porque no tienes asumido lo que te está pasando, no lo tienes asumido a priori y lo estás soportando. Porque cuando vuelva a caer a 7, si pasase, no va a vender. Y cuando pierda 7, no va a vender. Y se va a quedar, como suele decir, pillado. Pero pillado de verdad, no pillado en una secuencia de corto plazo, que como ha sido muy violenta en el movimiento en corto plazo, también es muy violenta en la recuperación en corto plazo. Si vuelve a haber nuevos mínimos decrecientes, el valor puede estar meses cayendo sin volver a la zona en la que él tomó su posición. Una posición que evidentemente pues estaba tomada lejos de niveles de soporte y que era pues en cierto modo peligrosa. Si hubiéramos tomado niveles de soporte también nos hubiera saltado. Esto pasa frecuentemente, es decir, trabajar con técnico no te garantiza absolutamente nada, solamente te da algunos caminos para estar un poquito más cerca del comportamiento de los activos y por tanto, y utilizo la palabra, sentirte mejor. Y es importante sentirse porque las decisiones son más irracionales de lo que nos solemos imaginar. Fuera de eso, como que este y los otros títulos han caído con el mercado hacia niveles que son de soporte estructural en el caso europeo, yo pienso que sería posible que lo peor se haya visto. ¿Qué es lo que estaría haciendo yo? Yo estaría manejándome de la siguiente forma. Para mí, lo que no puede permitirse en la cartera es la pérdida del 1800 del S&P 500. Si cae el 1800, la corrección dura meses todavía. Y a lo mejor hay activos como Acerinox que se salvan. Este año Acerinox lo está haciendo francamente bien. Pero no lo sé, es un valor que todavía es bajista pese a todo lo que ha recuperado. Pues lo tengo en cuenta. Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI. Muchas gracias.